Capítulo 24. Pero, ¿y si él se empeña en que vaya? Es muy débil. Si insistimos, cederá. Y si no cede, si se obstina, ¿pero por qué? Porque es así. No sé quién se lo ha metido en la cabeza. Dice que le pongo en ridículo si no voy. Y nos alude. Habla de que tiene la culpa de esto. Dice que él no es el amo de su casa, que se la gobiernan desde afuera, y después que la marquesa está ya algo fría con nosotros por causa de tantos desaires, qué sé yo. Bien, pues si todavía se obstina, entonces tendremos que ir a ese baile dichoso. No hay que enfadarle, al fin es quien es, y el otro anda con él, tan amigote siempre. Ya se sabe que a casa no le lleva, y es de etiqueta el baile. Creo que sí, hay que ir escotada. Ah, no, aquí la etiqueta es para los hombres. Ellas van como quieren, algunas completamente subidas. Nosotros iremos subidos, ¿eh? Sí, es claro. ¿Cuándo toca la catedral? ¿Pasado? Pues pasado iré a la capilla con el vestido que de llevar al baile. ¿Cómo puede ser eso? Son cosas de mujer, señor curioso. El cuerpo se separa de la falda, y como pienso ir oscura, puedo llevar el cuerpo a confesar y veremos el cuello al levantar la mantilla. Quedaremos satisfechos. Así lo espero. Don Fermín quedó muy satisfecho del vestido, aunque no de que fuéramos al baile. El vestido, según pudo entrever acercando los ojos a la celosía del confesionario, era bastante subido. No dejaba ver más que un ángulo del pecho en que apenas cabía la cruz de brillantes, que Ana llevó también a la iglesia para que se viera cómo hacía el conjunto. Y la regenta fue al baile del casino, porque, como ella esperaba, don Víctor se empeñó en que se fuera y se fue. Aquel acto de energía verdaderamente extraordinario le hacía pensar al ex regente, mientras subían las escaleras del caserón negruzco del casino, que él, don Víctor, hubiera sido un regular dictador. Le faltaba un teatro, pero no carácter, que lo dijera su mujer. Qué mal de su agrado, subía colgada de su brazo, hermosísima, casi contenta, pese a todos los confesores del mundo. Ya no estábamos en el Paraguay. El jesuita. Era lunes de carnaval. El día anterior, el domingo, se había discutido con mucho calor en el casino si la sociedad abriría o no abriría sus salones aquel año. Era costumbre inveterada que aquel círculo aristocrático que le llamaban el alerta, a cuyos redactores no se convidaba nunca porque se empeñaban en asistir de jaquet, diese baile, pero jamás de traje el lunes de carnaval. ¿Por qué no ha de ser este año como los demás? Preguntaba Ronsal, que acababa de hacerse un frac en Madrid, porque este año de carnaval está muy desanimado por culpa de los misioneros. Por eso, respondía Foja, a quien había metido en la junta directiva don Álvaro. La verdad es, dijo el presidente Mesía, que nos exponemos a un desaire. La mayor parte de las señoritas, como Ilford, están entregadas en cuerpo y alma a los jesuitas. Creo que muchas veces traen cilicios debajo de la camisa. ¡Qué horror!, exclamó don Víctor, que estaba presente, aunque no era de la junta, pero por no separarse de Mesía. Sí, señor, cilicios, corroboró Foja. Amigo, el magistral no puede tanto. No ha conseguido que sus hijas de confesión usen cilicios y otras invenciones diabólicas. Porque tampoco se lo ha propuesto, contestó Ronsal. Don Álvaro observó que Quintanar se ponía colorado. Le había sabido mal la alusión de Foja. Sí, aludía a su mujer al hablar del magistral. Con él iba la puya. Lo cierto es, continuó el exalcalde, que no exponernos a un desaire, como dice muy bien el presidente, las glorinatas de la conservaduría, que son los que animan esto, no vendrán, las conozco bien, ahora se divierten en jugar a las santas, ahora son místicas, surriagazo y tente tieso. ¡Ja, ja! A mí no se me ocurre una cosa, dijo Mesía. Exploremos el terreno, hagamos que los socios que tienen relaciones con la familia distinguida se enteren de si las niñas vienen o no. Si ellas asisten, las demás, las de reata, vendrán de fijo, malgré todos los jesuitas y padres descalzos del mundo. Magnífico, magnífico, pues nada, a trabajar, a trabajar. Cada cual ofreció traer a quien pudiera. Don Víctor, a quien otra puya de Foja había picado mucho, no pudo menos que decir: yo, señores, respondo de traer a mi mujer. Esa no baila.
pero hace bulto. ¡Oh, gran adquisición!, dijo un socio. Si doña Ana viene, será un gran ejemplo, porque ella hace tiempo está retirada. Ah, será un gran ejemplo, efectivamente. Que se corra, que viene la regente y se llenará esto con lo mejorcito. Señor Quintanar, dijo el exalcalde, se le declara a usted benemérito del casino, si consigue traer a su señora regenta. Pues sí, señor, que vendrá. En mi casa, señor Foja, una ligera insinuación mía es un decreto sancionado. Y don Víctor se fue a casa maldiciendo de la hora en que se le había ocurrido asistir a la junta. ¿Por qué habría ofrecido él lo que no había de cumplir? Sin embargo, la palabra era palabra. Tiempo hacía que Quintanar no leía el Kempis, ni pensaba Janet infierno con horror. De su piedad pasajera solo le quedaba la convicción de que no son necesarias las buenas obras, además de la fe, para salvarse, y la costumbre de persignarse al levantarse, al salir de casa, al dormir, etcétera, etcétera, había vuelto a Calderón y López con más entusiasmo que nunca. Se encerraba en su despacho o en su alcoba y recitaba grandes relaciones, como él decía, de las más famosas comedias que siempre con la espada en la mano. Así le había sorprendido su mujer sin que él lo supiera nunca, la noche de Nochebuena. Verdad es que había cenado fuerte al buen Señor y se le había ocurrido celebrar a su modo el nacimiento de Jesús. Pero si la propia religiosidad había volado o se había escondido en pliegues recónditos del alma donde él no la encontraba, don Víctor respetaba la piedad ajena. No obstante, se decía a sí mismo, animándose al ataque, mi mujer ya no va para santa. Respeto como antes su piedad, pero ya no me da miedo. Ya es una devota como otras muchas, va y viene y no se detiene, pero ya no tenemos aquellas encerronas con que a mí me asustaba, como si tuviéramos un pararrayos en casa. Ea, pues me atrevo, se lo digo, y se lo dijo. Se lo dijo cuando acababan de comer, con gran sorpresa del enérgico marido que no quería que su casa fuese un nuevo Paraguay. Alusión que no entendió Ana. La esposa no resistió tanto como él esperaba, se rindió pronto, pero él lo achacó a la propia energía. Comprende que yo me he de ceder y no se obstina. Cuando Ana consultó con el magistral en casa de doña Petronila si ya tenía dado su consentimiento, pero pensaba retirarlo si el canónigo decía no, non postumus. Todo se arregló menos la conciencia de Ana, que siguió intranquila. ¿Por qué había dicho que sí después de una débil resistencia? ¿A qué iba ella al baile? Por obedecer a su marido, es claro, pero ¿por qué estaba segura de que meses antes no lo hubiera obedecido y ahora sí? No lo sabía, no quería saberlo, no quería atormentarse más. El baile y ella, ¿qué tenían que ver? ¿Qué le importaba a ella, a la hermana de don Fermín, el santo, el martes que bailase o no las muchachas insulsas de Vetusta en el salón estrecho y largo del casino? Nada, nada. Así pensaba mientras se dejaba peinar por su doncella y con las propias manos sujetaba la cruz de diamantes sobre el fondo blanco de aquel ángulo de carne que el cuerpo subido del vestido oscuro dejaba ver. Gonzál, de la comisión que recibía a la señora, se apresuró en cuanto asomaron los de Quintanar en el vestíbulo a ofrecer a la regenta su brazo. ¿Cuál? El derecho, sin duda el derecho, pensó. Grande fue su pena al notar que Paco de Gallana ofrecía a Olvido Páez, que entraba al mismo tiempo no el brazo derecho sino el izquierdo. De todos modos, entró en el salón triunfante. Sin embargo, para participar del triunfo de Ana, las conversaciones se suspendieron, las miradas se clavaron en la hija de la italiana. Hubo un rumor de asombro. La regenta, ¿quién lo diría? Pobre magistral, y qué hermosa, pero qué sencilla. Esta exclamación fue de Obdulia, qué sencilla, pero qué hermosa. La Virgen de la Silla, la Venus del Nilo, como dice Trabuco. Esto lo dijo Joaquín Orgaz. El círculo de la nobleza se abrió para acoger en su seno a la hija pródiga de la sociedad, como acertó a decir el varón de la barcaza, que en illo tempore había estado muy enamorado de Anita, a pesar de la señora baronesa e hijas. La marquesa de Vegallana, todavía de azul eléctrico, se levantó de su silla de raso carmesí con respaldo de nogal y agradeció sin que pareciera amar a su querida Anita. Hija, gracias a Dios, creía que era el desaire 101. La marquesa también había puesto empeño en que Ana asistiera al baile y a la cena, que tendría la élite en petit comité. Todo esto galicismo los había importado Mesía.
Pero qué divina, Ana, qué divina, le decía a la regente cara a cara y con voz gangosa la hija mayor del varón Rudecinda, que, según San Saturnino Bermúdez, era una belleza ojival. En efecto, parecía una torrecilla gótica, aunque por ciertas curvas del busto, sobre todo del cuello, a la marquesa se le antojaba un caballo de ajedrez. Por lo demás, a ellas y a sus dos hermanos las llamaban los plebeyos las tres desgracias, y a su señor padre, varón de la barcaza, el varón de la deuda flotante, aludiendo al título y a los muchos acreedores del magnate. Solía esta familia, digna de mejores rentas, pasar gran parte del año en Madrid, y las niñas de 26 años, la menor, cuando estaban en público ante los vetustenses, fingían disimular su desprecio de todo lo que les rodeaban. Refugiábanse en el círculo aristocrático, donde también entraban por especial privilegio visitación y obdulia, parientes de nobles, las señoritas de la clase media, y cuenta que en Vetusta el gobernador civil y su familia entraban en la aristocracia, se vengaban de aquel desdén mal disimulado, contándole los huesos de la pechuga a las de el varón y a las otras jóvenes aristócratas. Daba la casualidad de que casi todas las niñas nobles de Vetusta eran flacas. Ana se sentó al lado de la marquesa de Vegallana, única persona que le era simpática entre todas las del corro. Entonces anunciaba a la orquesta un rigodón, y no fue vana su amenaza. A los 2 minutos aquellos violines y violas, clarines y clarinetes, a quien acompañaban su laboriosa gestación armónica, un piano Gerard, comenzaron a llenar el aire con sus acordes, como se prometía decir en el lábaro al día siguiente. Trifón Cármenes, el cual había osado preguntar a la hija segunda del varón si le favorecía. Mal gesto puso Fabiolita, que así se llamaba, pero una seña de su padre la obligó a favorecer a Trifón, aunque se propuso no contestarle si él se atrevía a hablar, más que con monosílabos. El varón de la deuda flotante creía que el poder de la prensa periódica, pero su hija no. Enfrente esta pareja se colocó resplandeciente Ronzal, el Gallardo Trabuco, diputado de la comisión y miembro de la junta directiva del casino. La pechera que lucía Ronzal no podía ser más brillante. Estaba el orgulloso de aquella pechera, de aquel frac madrileño, de aquellas botas sin tacones que era la última moda, lo más chic que ya empezaba a decirse en Vetusta, pero no estaba tan satisfecho de sus conocimientos y habilidad en el arte del terpsícore, otra frase que Trifón se proponía emplear. Tenía a su lado Trabuco como pareja a Olvido Páez, que no le miraba siquiera, pero él no pensaba en esto, pensaba que según veía tarde ya le tocaba romper la marcha, su bis a bis era Trifón, y Trifón había empezado a ponerse en movimiento. Trabuco sudaba antes de haber motivo para ello. A cada momento se metía los dedos de la mano derecha entre el cuello de la camisa y lo que él llamaba mi pescuezo cuando apostaba la cabeza por cualquier cosa. Aquel movimiento le parecía muy elegante y sobre todo era muy socorrido, mientras la de Páez daba a entender con su aire melancólico y aburrido que su reino no era de este mundo y que Ronzal había hecho demasiado atreviéndose a invitarla a bailar. El diputado ponía los 5 sentidos en no equivocarse, en no pisar el vestido ni los pies a ninguna señorita, en imitar servilmente las idas y venidas y las genuflexiones de Trifón. Mal poeta era Cármenes, pero el Rigodón lo conocía muy a fondo. Bien se lo envidiaba a Ronzal. La de Páez y la del varón sonreían discretamente como diciendo, vaya todos, por Dios, o bien, qué par de cursis nos han tocado en suerte, pero Ronzal, como si cantaran, pensaba en la pechera, en el cuello de la camisa y en las colas de los vestidos. A su derecha tenía Trabuco a Joaquín Orgaz, que hablaba sin cesar con su pareja, una americana muy rica y muy perezosa. Como el salón era estrecho y las costumbres vetustenses un poco descuidadas, las parejas, mientras les tocaban moverse, se sentaban en la silla que tenían detrás de sí, muy cerca. Ronzal, que no podía sentarse porque no tenía dónde, pensaba que aquello era una corruptela, y era verdad. La de Páez y la del varón apenas se ponían en pie, se dejaban caer sobre las sillas respectivas, como si cada figura del Rigodón fuera un viaje alrededor del mundo. Después del Rigodón vino un vals. Ronzal se retiró a fumar un cigarro de papel. Él no bailaba vals, no había podido aprender nunca. Todas las puertas del salón estaban atestadas de socio, que no tenía un frac. Un frac en Vetusta suponía cierta posición.
Muchos pollos se figuraban que semejante prenda exigía la fortuna de un Montecristo, y como el baile era de etiqueta, la más florida juventud se quedaba a la puerta. Unos fingían desdeñar el ridículo placer de dar vueltas por ahí como una peonza. Para nada. Otros hacían alarde de desidia, de escepticismo, de cualquier cosa que fuera incompatible con el frac, según ellos, y algunos más ingenuos confesaban la penuria de un presupuesto, maldecían de las exigencias sociales y se reservaban para última hora, porque a última hora bailaban pese a Ronsal, los de Levita, los de Jaquet y hasta los de Cazadora. No faltaba más. Saturnino Bermúdez, tenía frac y clac y todo lo necesario, llegó un poco más tarde al salón, se detuvo en una puerta y tembló. No podía remediarlo. La emoción de entrar en los salones en día solemne era para él semejante a la de echarse al agua, y en efecto cualquier observador hubiera dicho que aquel hombre quería estar en aquel umbral a la orilla del océano. Contestaba Saturno con sonrisas muy corteses a las bromas de los envidiosos sin frac que le decían: vamos, hombre, láncese usted, valor. Ya, voy. No, sí, ya voy. Y sujetó bien los guantes y se arregló el lazo de la corbata y se aseguró de que el pañuelo estaba en su sitio. Y también pasó 2 dedos por la tirilla de la camisola. Por último, a la 1, a las 2. A las 2 se compuso el peinado con los dedos sin recordar que traía la cabeza como un recluta, y después de este ademán automático muy frecuente en lo que va a arrojarse al baño de cabeza, después de esto, al agua, Saturno, entra en el salón saludando a diestro y siniestro, y aunque parece que su propósito es enterarse de quién está allí en el foro interno, bien sabe que lo que busca es un rincón de un diván o una silla que le sirva de puerto en aquella arriesgada navegación por los mares del gran mundo, pero poco a poco se acostumbra al agua, es decir, al salón, y ya está allí muy tranquilo, y baila y dice galanterías en unos párrafos tan largos y complicados que nadie se los agradece. Ana al principio tenía sueño, eran las 12, no pensaba más que en lo que pasaba ante sus ojos, no quería reflexionar. Al entrar en el casino se había dicho: se acercará don Álvaro a saludarme, y había sentido miedo y estuvo tentada de fingirse enferma para volver a casa, pero aquel día pasó. Álvaro no acababa de aparecer por allí. La marquesa hablaba como una cotorra. Anita contestaba con sonrisas. De pronto apareció Visitación la del banco, que vestía un traje de organdí con flores de trapo por arriba y por debajo. El escote era exagerado. Chica, vienes escandalosa, le dijo la marquesa mientras le mordía la cara al besarle para apagar así la risa. Visita miró como pudo hacia donde había mirado doña Rufina y contestó sin turbarse: va, no me parece, pero no sería extraño, porque ni tiempo he tenido para mirarme al espejo. Aquellos demonios de hijos, su padre que no tiene energía, que no sabe engañarlos. No me los podía quitar de encima. Pero, Ana, ¿qué es esto? Tú aquí, pero feísima mía. ¿Qué es esto? ¿Qué bura tenemos? Y al decir esto, ya estaba la del banco con los brazos abiertos frente a la regenta y chocaban las rodillas de una dama con la otra. La que estaba de pie inclinaba el cuerpo hacia atrás. Media hora después, Visita, un poco escondida detrás del cortinaje de un balcón, refería una historia a la regenta, que la vio atenta envuelta hacia el rincón de su amiga. El baile se animaba, la maledicencia y los celos ridículos de la etiqueta fría y irracional de nobles y plebeyos, codeándose, dejaban el puesto a otros vicios y pasiones. Gonzalo no parecía a la de Páez un hombre tosco, sino un hombre. La del varón se humanizaban las niñas de la clase media, olvidaban los huesos que enseñaban la nobleza y pensaban en la alegría ambiente, se entregaban al baile con furor invencible, como ansiando beber en aquella atmósfera perfumada, demasiado perfumada, tal vez el licor desconocido que pudiera saciar sus vagos anhelos. Las cursis, si eran bonitas, ya no parecían cursis, ya no se pensaba en la reina del baile, en el mejor traje, en las joyas más ricas. La juventud buscaba la juventud, algo de amor volaba por allí, ya había miradas de fuego, sonrisas perezosas que presentían imposibles, celos dramáticos que daban al conjunto un tono de grandeza. Las niñas más recatadas y hasta las más parecidas a muñecas de resorte hacían pensar en la mujer que traían debajo de aquellos vestidos vulgares y de aquella educación falsa y desabrida. Ana a las 2 de la mañana se levantó de su silla por vez primera y consintió en dar una vuelta por el salón en su intermedio del baile. Visita había
Iba a su lado, pensativa, satisfecha de lo que acababa de hacer. Había referido a la regenta la historia de don Álvaro desde el principio del verano y pasado hasta la fecha. La del banco echaba fuego por los ojos y mejillas, saboreaba el triunfo de su elocuencia. A Ana disimulaba mal la impresión viva y profunda que le causaron las palabras de su amiga. Don Álvaro había vencido la virtud de la ministra, había sido su amante todo el verano en Palomares y después se había burlado de ella, no había querido seguirla a Madrid. Esa era en resumen la historia y al final así lo recordaba Ana palabra por palabra. Cuando Álvaro me lo contó todo, había dicho Visita, le pregunté, porque ya sabes que nos tratamos con mucha confianza, pues bien, le pregunté, pero chico, ¿cómo diablos dejaste a esa mujer siendo tan hermosa, influyente y tan lista como dices? ¿Por qué no seguirla a Madrid? Y Álvaro me contestó muy triste, y sabes qué cara pone cuando habla así. Me contestó, para morías basta el verano, el invierno es para el amor verdadero. Además, la ministra, como tú la llamas, a pesar de todos sus encantos, no consiguió lo que yo quería, hacerme olvidar lo que no te importa. Y después de suspirar, como tú sabes que él suspira, añadió Álvaro, dejar a Vetusta, ay no, eso no. Y chica, palabra de olor, le dio un temblorcito así como un escalofrío. Ya ves, dijo luego, queriendo sonreír, me ofrecían un distrito de Cunero, sinecura, admirable, sinecura, dijo, apetitoso bocado, pero qué ha, yo estoy atado a una cadena, y la beso en vez de morderla, y me aprieto la mano, chica, y se fue, ya que para que, para que no lo viera llorar. Esto era la más sustancial de las confidencias de Visita. Ana saludaba a diestro y siniestro, hablaba con muchos amigos, pero no pensaba más que en aquella confesión de don Álvaro, de que la verosímil respondía el efecto de su presencia. La de Ana había producido aquella tarde en el casino. Ahora mismo, mientras se paseaba, llegaba a sus oídos el rumor dulce, más dulce que todos los rumores de la alabanza contenida de la admiración estupefacta, de la galantería sincera y discreta. ¿Por qué don Álvaro no había de estar tan enamorado como la historia de Visita daba a entender? Oye tú, dijo la del banco, volviéndose de repente a la regenta, ¿quién será esa cadena? ¿Qué cadena? Preguntó con voz temblorosa Anita. Va, la que sujeta a Mesía, la mujer que le tiene enamorado de veras. Ah, infame, quien tal hizo, que tal pague. Pero ¿quién será? ¿Qué sé yo? ¿Te atreverías tú a preguntártelo? Dios me libre, debe de ser casada. Jesús, mira, esta noche le voy a preguntar junto a ti, a ver si después de la cena se atreve a decírtelo. Pregúntaselo tú misma. Visitación, tú estás loca. Ja, ja, ahí le tienes. Ya me contarás. Lo de orillas de cuervo soltó el brazo de Ana y desapareció entre los grupos que dificultaban el tránsito por el salón estrecho. La regenta bien frente decía a don Álvaro del brazo de Quintanar, su inseparable amigo. El frac, la corbata, la pechera, el chaleco y el pantalón de Mesía no se parecían a las prendas análogas de los demás. Ana vio esto sin querer, sin pensar apenas en ello, pero fue lo primero que vio. Se le figuraba ya todos los caballeros que andaban por allí, don Víctor inclusive, criados, vestidos de etiqueta, todos eran camareros. El único señor, Mesía, de todas maneras, estaba bien don Álvaro, de frac era como mejor estaba. En todas partes parecía hermoso, dominaba a todos con su arrogante figura. Allí en el baile, debajo de aquella araña de cristal que casi tocaba con la cabeza, era más elegante, más bizarro, más airoso que cualquier otro sitio. El baile animado, ardiendo de voluptuosidad fuerte y disimulado, era el cuadro propio para servir de fondo la figura que ella, la pobre Ana, había visto tantas veces en sueños. Todo esto pasó por el cerebro de la regenta mientras Mesía, sin ocultar la emoción que le ponía pálido, se inclinaba con gracia y alargaba tímidamente en la mano. Antes de que ella quisiera, Ana sintió sus dedos entre los del enemigo tentador, debajo de la piel fina del guante. La sensación fue más suave, más corrosiva. Ana lo sintió llegar como una corriente fría y vivante y transformó de repente para ella en una fiesta nueva, desconocida, de irresistible belleza, de diabólica seducción. Temió perder el sentido y sin saber cómo se vio colgada de un brazo de Mesía y entre un torbellino de faldas, de color y de ropa negra, oyendo a lo lejos la madera constipada de los violines y los chirridos del bronce que a ella se le antojaba música corruptuosa, pudo comprender que la arrastraban fuera del salón. Gritaba la marquesa, reía carcajadas obdurias, sonaba la voz gangosa de una hija del varón y atrás quedaba el ruido del bar que conectaba
¿A dónde la llevaban? A cenar, hija mía, le dijo al oído a Quintanar. Y por Dios, Anita, que no se te ocurre negarte. Sería un desaire. La marquesa de Vegallana y su tertulia, más la del varón de la Barcaza y Pepe Ronsal cenaron en el gabinete de lectura. Todo fue cosa de trabuco. Convídesele, había dicho Mesía, y la vanidad satisfecha le inspiraba maravillas. En efecto, Ronsal, abusando de su cargo en la junta directiva, acaparó lo mejor del restaurante, tomó por asalto el gabinete de lectura, quitó periódicos de la mesa y puso manteles, cerró con llave la puerta, hizo que entrara el servicio por una de escape que estaba cerca del armario de libros, y allí pudo cenar la florinata de la nobleza vetustense con sus paniaguados y amigos de confianza. Obdúlice se encargó desde el primer momento de premiar el celo y la actividad de Trabuco, que estaba loco de contento. Todas las damas le felicitaron por su energía para cerrar aquello con llave y por el buen gusto de la mesa. Los ojos montaraces le echaban chispas, pero no se movían. Obdulia le sentó a su lado. Feliz Ronzal aquella noche. Ana se encontró sentada entre la marquesa y don Álvaro. Enfrente de don Víctor, un poco alegre, fingía enamorar a visitación y recitaba versos de sus poetas adorados y repetía hasta parecer un martillo: ¿qué delito cometí para odiarme, ingrata fiera? Quiera Dios, pero no quiera que te quiero más que a mí. Por Dios y las 11.000, cállese usted, Quintanar, decía la marquesa, pero el otro continuaba siempre declamando para su visitación: en fin, señora, me veo sin mí, sin Dios y sin vos porque no os poseo. Y visitación le tapaba la boca con las manos. Escandaloso, escandaloso, gritaba. Las de la deuda flotante sonreían y se miraban como diciéndose: buena sociedad la de la marquesa. El marqués le decían tanto al varón: como estamos en confianza. Ah, perfectamente, perfectamente. Y buscaba el de la barcaza una silla junto a una jamona aristócrata que estaba sola. Paco tenía otra vez en Vetusta a su prima Edelmira y le decía el amor por todo lo alto, aunque a su madre no le gustaba porque era feo engañar a una prima. Joaquín Orgaz había prometido cantar por los flamencos a los postres. La cena era breve, pero buena, platos fuertes, buena champaña, en fin, como decía el marqués, primero mar y pimienta, y después fantasía y alcohol. Todos, la baronesa inclusive, se reían de los plebeyos que allá afuera seguían bailando y tenían que contentarse con los helados que les servían sobre las mesas de billar. De vez en cuando daban golpes en las puertas por afuera. ¿Quién está ahí?, gritaba Ronsal con su alabada energía. Mi abrigo, café con leche, tengo ahí dentro mi abrigo. Ja, 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 contestaban los de adentro. Este está que arde, le decía Joaquín Orgaz a una niña del balón que sonreía y miraba el techo. Sí, ardía aquello, pero sin faltar a las reglas del buen tono vetustense, decía el marqués al varón, que estaba ya como un tomate y cada vez más cerca de la jamona. La marquesa tenía sueño, pero así todo le gustaba la broma. Así debería ser siempre, le decía a Saturnino, que estaba decidido a emborracharse para no desentonar. Este poblachón se va poniendo lo más soso, ¿verdad, pollo? Sí, Saturno bebió una copa de champaña acto continuo. Lo de pollo le había halagado. A la marquesa se le ocurrió el disparate, tal vez sugerido por las tinieblas del sueño, de mirar muy fijamente a Bermúdez y ponerle unos ojos que ella sabía que intempore mareaban a cualquiera. ¿Por qué no se casa usted?, preguntó doña Rufina, seria y melancólica al parecer. Bermúdez estuvo la mirada de la ilustre dama y olvidó por un momento los 50 años de la marquesa. Suspiró y enseguida se le subió la champaña a las narices. Tosió, se puso casi negro, medio asfixiado, y la marquesa tuvo que darle palmadas en la espalda. Cuando Saturnino volvió en sí, la de Vegallana tenía los ojos cerrados y solo los abría de tarde en tarde para mirar a la regente y a Mesía. El lirio senil con que soñó un instante Bermúdez se había deshecho, y eso que él ya se había acordado de Ninon de Lenclos para justificar a los ojos del mundo sus relaciones con doña Rufina. En tanto, don Álvaro le estaba refiriendo a Ana la misma historia que ella había oído ya a visita, aunque en forma muy distinta. No había podido la regenta resistir la tentación de preguntarle si se había divertido mucho aquel verano. Mesía vio el cielo abierto en aquella pregunta.
susurró hacerse el interesante, lo cual supo hacerse el interesante, lo cual poco trabajo le costaba tratándose de Ana, que cada día se iba descubriendo en él, aún sin verle, más encantos diabólicos. El ruido, las luces, la algazara, la comida excitante, el vino, el café, el ambiente, todo contribuía a embotar la voluntad, a despertar pereza y los instintos de voluptuosidad. Ana se creía próxima a una asfixia moral, encontraba a su pesar una delicia intensa en todos aquellos vulgares placeres, en aquella seducción de una cena de baile que para los demás era ya goce gastado. Sentía ella más que todos juntos los efectos de aquella atmósfera envenenada, de lascivia romántica y señoril, y ella era la que tenía allí que luchar contra la tentación. Había en todos sus sentidos la irritabilidad y la delicadeza de la piel nueva para el tacto. Todo le llegaba a las entrañas, todo era nuevo para ella. En el bouquet de vino, en el sabor del queso gruyère, en las chispas de champagne, en el reflejo de unos ojos, hasta el contraste de pelo negro de ronzal y su frente pálida y morena. En todo encontraba Anita aquella noche belleza, misterioso, atractivo, un valor íntimo para una expresión amorosa. ¡Qué colorada está Anita!, le decía Paco a Visitación por lo bajo. Claro, de un lado la pone así la proximidad de Álvaro, y del otro la pone así las majaderías de su esposo, que me está dando jaqueca. En efecto, estaba inaguantable don Víctor con sus versos, por buenos que fueran. Álvaro, en cuanto vio a la regenta en el salón, sintió lo que él llamaba la corazonada. Aquella cara, aquella palidez repentina, le dieron a entender que la noche era suya, que había llegado el momento de arriesgar algo. Nunca había resistido de conquistar aquella plaza, no faltaba más, pero comprendiendo que mientras reinase en el corazón de Ana lo que él llamaba el misticismo erótico, era tan grosero como todos. Esto, al pensar, no podía adelantar un paso. Se había retirado, había levantado el campo hasta mejor ocasión. Además, esperaba que la ausencia, la indiferencia fingida y la historia de sus amores con la ministra le prepararían el terreno. Por supuesto, concluía siempre y cuando con la fortaleza no se haya rendido al caudillo de la iglesia. Si el magistral es aquí el amo, entonces no tengo nada que esperar, nada. Y además ya no vale tanto la victoria. Sin buscar él la ocasión, se la ofrecía aquella noche. La había puesto a la regenta a su lado. La corazonada le decía que adelante. Pues adelante. Lo primero que quería averiguar era lo de otro, si el magistral mandaba allí. En su narración tuvo que alterar la verdad histórica porque a la regenta no se le podía francamente de amores con una mujer casada. Tan atrasada estaba aquella señora, pero vino a dar a entender como pudo que él había despreciado la pasión de una mujer codiciada por muchos, porque para el hijo de su madre los amoríos ya no eran ni siquiera un pasatiempo, desde que el amor le había caído encima del alma como un castigo. El rostro de la dama, al decir Mesía aquello y otras cosas por el estilo, todos de novela perfumada, le dejó ver al gallo vetustense que el magistral no era dueño del corazón de Anita, pero como en la anatomía humana no encontrábamos con muchos más órganos que el corazón, Mesía no se dio por satisfecho, porque pensó, suponiendo que Ana esté enamorada de mí, necesito todavía saber si la carne flaca no me ha buscado un sucedáneo. No, don Álvaro no se hacía ilusiones. A esta modestia material y grosera le obligaba una filosofía que cada vez le parecía más firme. Ana sintió que un pie de don Álvaro rozaba el suyo y a veces lo apretaba. No recordaba en qué momento había empezado aquel contacto, más cuando puso en él la atención. Sintió un miedo parecido al ataque nervioso más violento, pero mezclado por un placer material tan intenso que no lo recordaba igual en su vida. El miedo, el terror, era como el de aquella noche en que vio a Mesía pasar por la calle de la cerca, junto a la verja del parque, pero el placer era nuevo, nuevo en absoluto, y tan fuerte que la ataba como con cadenas de hierro a lo que ella ya estaba juzgando crimen, caída, perdición. Don Álvaro habló de amor disimuladamente, con una melancolía bonachona, familiar, con una pasión dulce, suave, insinuante.
Recordó incidentes sin importancia ostensible que Ana recordaba también. Ella no hablaba, pero oía. Los pies también seguían su diálogo poético, sin duda, a pesar de los pies de becerro, de la piel de becerro, porque la intensidad de la sensación engrandecía la humildad prosaica del contacto. Cuando Ana tuvo fuerza para separar todo su cuerpo de aquel placer de roce ligero con don Álvaro, otro peligro mayor se presentó enseguida. Se oía a lo lejos la música del salón. A bailar, gritaban Paco, Edelmira, Obdulia y Ronsal. Para Trabuco era el paraíso aquel baile, que él llamó clandestino, allí, entre los mejores, lejos del vulgo de la clase media. Se entreabrió la puerta para oír mejor la música, se separó la mesa hacia un rincón y apretándose unas a otras las parejas, sin poder moverse del sitio que tomaban, se empezó aquel baile improvisado. Don Víctor gritó, Ana, a bailar, Álvaro, tómela usted. No quería abdicar su dictadura del buen Quintanar. Don Álvaro ofreció el brazo a la regenta, que buscó valor para negarse y no lo encontró. Ana callaba, no veía, no oía, no hacía más que sentir un placer que parecía fuego, aquel gozo intenso, irresistible, la espantaba. Se dejaba llevar como cuerpo muerto, como una catástrofe. Se le figuraba que dentro de ella se habían roto algo. La virtud, la fe, la vergüenza, estaba perdida, pensaba vagamente. El presidente del casino, en tanto, acariciando con el deseo de aquel tesoro de belleza material que tenía en los brazos, pensaba, es mía. Ese magistral debe ser un cobarde, es mía. Este es el primer abrazo de que ha gozado esta pobre mujer. Ah, sí, era un abrazo disimulado, hipócrita, diplomático, pero un abrazo para Anita. Qué sosos van Álvaro y Anita, decía Obdulia González, su pareja. En aquel instante, Mesía notó que la cabeza de Ana caía sobre la limpia y tersa pechera que le envidiaba. Trabuco se detuvo, el buen mozo miró a la regente inclinando el rostro y vio que estaba desmayada. Tenía 2 lágrimas en las mejillas pálidas, otras 2 habían caído sobre la tela almidonada de la pechera. Alarma general, se suspende el baile clandestino. Don Víctor se ature, ruega a su esposa que vuelva en sí. Se busca agua, esencias, llega Somoza, pulsa a la dama, pide un coche y se acuerda que visita y Quintanar lleven a aquella señora a su casa, bien tapada en la bernina de la marquesa. Y así fue. En cuanto Ana volvió en sí, pidiendo 1000 perdones por haber turbado la fiesta, don Víctor, de muy mal humor, ya sin miedo, la llenó el cuerpo de pieles, la embosó, se despidió de la amable compañía y con las del banco se llevó a la regenta a la cama. El humo, el calor, la falta de costumbre, la polca después de cenar, las luces, cualquier cosa, en fin, aquello no valía nada. Podía continuar la fiesta, y continuó. Los del salón se habían enterado, a la regenta le había dado el ataque, la habían hecho bailar a la fuerza, pero pronto se olvidó el incidente para comentar la conducta de aquellas señoras y caballeros que se encerraban en el gabinete de lectura a cenar y bailar como si el casino no fuese de todos. A las 6 de la madrugada, al despedirse Paco de Mesía con una apretón de manos a la puerta del casino, el marquesito exclamó, bravo, al fin, ¿eh? Mesía tardó en contestar, se abrochó su gabán entallado de color de ceniza hasta el cuello, se apretó a la garganta un pañuelo de seda blanco y al cabo dijo, veremos. Llegó a su casa, la fonda, llamó el sereno que tardó en venir, pero en vez de reñirle como solía, le dio 2 palmadas en el nombre y una propina en plata. Que con tanto viene el señorito del baile, señor Roque, del baile. Y al acostarse, al dejar una persa en la prenda de abrigo interior de franela, murmuró a media voz don Álvaro, como hablando con el lecho, a cuyo embozo echaba mano. Lástima que la campaña me toma un poco viejo. Al día siguiente, Gloucester, delante del magistral, sin compasión, refería en la catedral todo lo que había sucedido en el baile. La aristocracia se había encerrado en un gabinete de lectura para cenar y bailar, y doña Ana Osores, la mismísima regenta que viste y calza, se había desmayado en brazos del señor Álvaro Mesía. El magistral, que no había dormido aquella noche, que esperaba
noticias de Ana con fiebre de impaciencia, dio media vuelta como un recluta. Era la primera vez que el puñal de Gloucester, aquella lengua, le llegaba al corazón, pálido, temblorosa la barba, hasta que la sujetó mordiendo el labio inferior. Don Fermín miró a su enemigo con asombro y con una expresión de dolor que llenó de alegría el alma torcida del arcediano. Aquella mirada quería decir: venciste, ahora sí, ahora me ha llegado a las entrañas el veneno. De paz estaba pensando que los miserables, por viles, débiles y necios que parezcan, tienen en su maldad una grandeza formidable. Aquel sapo, aquel pedazo de sotana podrida, sabía dar aquellas puñaladas. Después don Fermín se acordó de su madre. Su madre no le había hecho nunca traición. Su madre era suya, era la misma carne. Ana, la otra, una desconocida, un cuerpo extraño que se le había atravesado en el corazón. Sin disimular apenas, disimulando muy mal su dolor, que era el más hondo, el más frío y sin consuelo que recordaba en su vida, salió de paz de la sacristía y anduvo por las naves de la catedral vacilante, sin saber encontrar la puerta. Ignoraba a dónde quería ir, le faltaba en absoluto la voluntad, y al notar que algunos fieles le observaban, se dejó caer de rodillas delante del altar de una capilla. Allí estuvo meditando lo que haría: ir a la casa de la regenta, absurdo, sobre todo tan temprano, pero su soledad le horrorizaba. Tenía miedo del aire libre, quería un refugio, todo era enemigo. Su madre del alma. Salió del templo, corrió, entró a su casa. Doña Paula barrió el comedor. Un pañuelo de percal negro le ceñía la cabeza sobre la plata del pelo espeso y duro, como un turbante. ¿Vienes del coro? Sí, señora. Doña Paula siguió barriendo. Don Fermín daba vueltas alrededor de la mesa, alrededor de su madre. Allí estaba el consuelo, único posible. Allí el regazo en que llorar. Allí la única compasión verdadera. Allí el único contagio posible de la pena. Aquel veneno que a él le mataba. Solo sería veneno saliendo de él, para su madre. El deseo de partir, el dolor le apretaba la garganta con angustias de muerte, y no podía hablar. Era una crueldad de su madre no adivinar los tormentos del hijo. Doña Paula le miraba como los demás, como la gente con que había tropezado en la calle, sin conocer que moría, desesperado, y no podía hablar. ¿Qué tienes, hombre? ¿Qué haces aquí? Te estoy llenando de polvo, la ropa nueva. Don Fermín salió del comedor, entró en el despacho, Teresina hacia la cama de señorita. No lo oyó entrar porque cantaba y la hoja del jergón sacudida le llenaba de estrépito los oídos. El señorito, como huyendo, salió del despacho también, salió de casa, llegó a la de doña Petronila Rianzares. La señora estaba en misa, esperó paseando por la sala con las manos a las espaldas, unas veces, otras cruzadas, otras al vientre. El gato pulcro y rollizo entró y saludó a su amigo con un conato de quejido y se le enredó en los pies haciendo heces con el cuerpo. Parecía que el gato sabía ya algo de aquella traición. El sofá donde solía sentarse, Ana llamó al magistral con la voz de los recuerdos. En un extremo del asiento había un muelle algo flojo. La tela estaba arrugada. Allí se sentaba ella. De paz se sentó en la butaca al lado de aquella tela roja. Cerró los ojos y una pereza de vivir que parecía sueño, sopor, le embargó el ánimo. Quería detener el tiempo. Ya deseaba que tardase en volver doña Petronila. Le asustaba la actividad. Tenía miedo de cualquier resolución. Todo sería peor. La muerte le estaba en el alma. Los recuerdos lejanos huyeron en el cerebro como preparándose a bailar la danza macabra del delirio de la agonía. Sintió el olor de una rosa muy grande que Ana oprimía contra los labios de su buen amigo, de su hermano mayor. La música de las palabras se mezclaba con el aroma de la flor mística. Composición. Ay, sí, señor. Y buen amor era todo aquello. Era un enamorado. El amor no era todo lascivia. Era también aquella pena del desengaño, aquella soledad repentina, aquel dolor dulce y amargo, todos juntos, ya en aquellas horas. Infame, infame. Y le había ido a enseñar la tos, castidad. Todo esto resonaba ahora hueco. Parecían palabras de una comedia. Le habían engañado, le habían pisoteado el alma,
Esto era lo cierto, lo positivo. Esto no lo habían inventado obispos viejos. El mundo era el que le daba aquella enseñanza. Ana era suya. Esta era la ley suprema de justicia. Ella misma lo había jurado. No se sabía para qué era suya, pero lo era. El magistral se puso en pie de repente. El tiempo volaba. Lo acababa de sentir él como un bofetón. Podían estar conspirando los otros con el tiempo y contra él. Tal vez estaban juntas ya a aquella hora. Infame, infame. Y había ido a enseñar la cruz de diamantes a la capilla para que viese el traje en que le iba a deshonrar, sí, a deshonrar. Ella era allí el dueño, el esposo espiritual. Don Víctor no era más que un idiota incapaz de mirar por el honor propio ni por el ajeno. Aquello era la mujer. Salió del pasillo y gritó: ¿Vino doña Petronila? Ahora llama, contestaron. Entró la de Rianzares. Don Fermín le cortó el saludo en la boca. Ahora mismo, hay que llamarla, dijo. ¿A quién? ¿A Ana? Sí, ahora mismo. Don Fermín volvió a sus paseos. No quería conversación. La de Rianzares, sierva de aquel hombre, cayó y entró en el gabinete. Pasó media hora, sonó la campanilla de la puerta. Ana vio al gran Constantino. ¿Qué habría? ¿Qué pasa? Don Fermín, ahí en la sala. Ah, me alegro. Entró la regente y doña Petronila se fue hacia la cocina, al otro extremo de la casa. Si llaman, que no estoy, dijo la criada, y pasó al oratorio que tenía cerca de su alcoba. De Paz vio a la regenta más hermosa que nunca. En los ojos traía fuego misterioso, en las mejillas el color del entusiasmo, de las conferencias íntimas espirituales, una aureola de una gloria desconocida para él. Parecía melodía aquella mujer que encerraba en el breve espacio de un contorno dorado todo lo que valía algo en la vida, el mundo entero, infinito, de la pasión única. ¿Qué es esto? Dijo ronco de repente don Fermín, plantado como con raíces en medio de la sala. Lo que yo quería que nos viéramos enseguida. Yo estoy loca. Esta noche creí que me moría. Ayer, hoy, no sé cuándo. Estoy loca. Se ahogaba al hablar. De Paz sintió una lástima que le pareció vergonzosa. Ya lo sé todo. No necesito historia. ¿Qué es todo? Lo de ayer, lo de hoy, el baile, la cena. ¿Qué es esto, Ana? ¿Qué es esto? ¿Qué baile? ¿Qué cena? No es eso. Me emborracharon. ¿Qué sé yo? Pero no es eso. Es que tengo miedo. Aquí, Fermín, aquí, en la cabeza, tener lástima de mí, que tenga alguno lástima de mí. Yo no tengo madre, yo estoy sola. Era verdad, no tenía madre, como él, estaba más sola que él. Entonces el amor de don Fermín sintió la lástima inefable que solo el amor puede sentir. Se acercó a la regenta, le tomó las manos. A ver, ¿qué ha sido? A mí me han dicho, pero ¿qué ha sido? A ver, decía la voz trémula y congojosa del magistral. Ana, entre sollozos, refirió lo que podía referir de sus angustias, de sus miedos, de sus tormentos, de aquellas horas de fiebre. Después que se vio en su lecho, mil espantosas imágenes le asaltaron entre los recuerdos confusos del baile. Creyó que volvía a caer de repente en aquellos pozos negros del delirio en que se sentía sumergido en las noches lúgubres de su enfermedad. Después la idea del mal que había hecho la había horrorizado, y Ana se interrumpía al ver al magistral quedarse lívido y como rectificando añadía el mal, es decir, el no haber sido bastante buena. La enfermedad había sido una lección inolvidada, y aquella mañana, al sentir en el lecho la misma braqueza, aquel desgajarse de las entrañas que parecían pulverizarse allá adentro, aquel desvanecerse la vida en el delirio, la conciencia había visto cómo, a la luz de un fogonazo, horrores de vergüenza, de castigo, el espejo de la propia miseria, el reflejo del cieno triste que se lleva en el alma, y después la locura, sin duda la locura, un dudar de todo espantoso, repentino, obstinado, doloroso. Dios, el mismo Dios, ya no era para ella más que una idea fija, una manía, algo que se movía en su cerebro, royéndolo como un sonido de tic-tac, como el del insecto que late en las paredes y se llama el reloj de la muerte. Ah, sí, estuve loca, seguía Anita, espantada todavía. Estuve loca una hora. ¿Qué hora? Un siglo. Yo no podía más. ¡Qué salud!
reposo, la conciencia clara de mí misma. Pero, ay no, Dios, mi Dios querido, yo, todos desaparecíamos, todo era polvo allá adentro. Y los ojos de Ana, fijos en el espanto, veían sobre la alfombra una imagen confusa del recuerdo formidable. De paz callaba también él tuvo un momento la sensación fría del terror. La locura pasó por su imaginación como un mareo. Sí, se le volviera loca. Una hora de púrpura inundó el rostro del clérigo. Primero había visto desvanecerse dentro de aquella cabeza eh, de gracia musical lo que él amaba debajo de aquella hermosura, el alma de la regenta, su pensamiento. Después pensó en aquella hermosura exterior incólume, en la esperanza de saciar su amor sin miedo de testigos, solo él con un cuerpo adorado. Salvarme, quiero salvarme, gritó Ana de repente volviendo a la realidad. Quiero volver a nuestro verano, al verano dulce, tranquilo, sí, tranquilo al cabo, a nuestro hablar sin fin de Dios, del cielo, del alma enamorada de las ideas de arriba. Sí, quiero que mi hermano me salve, que Teresa me ilumine, que el espejo de su vida no se oscurezca a mis ojos, que Dios me acaricie el alma. Fermín, esto es confesar, aquí, no importa el lugar, donde quiera, sí, confesar. Esto quiero yo, Ana, saberlo todo. Yo también padezco, yo también quería morirme aquí mismo, sentado ahí, donde otras veces hablábamos del cielo y de nosotros. Ana, yo soy de carne y hueso también. Yo también necesito un alma hermana, pero fiel, no traidora. Sí, creía que moría. Por mí, por culpa mía, ¿verdad? Morir por ser yo traidora. Si mentía, si me manchaba. Sí, hay que decirlo todo pronto. No, sí, no digo esto. Sí, lo diré todo. Pero, ¿qué es todo? Nada, sí, yo no fui. Si me llevaron a la fuerza. No, eso no sé cómo se di. Y allí hay una mujer muy mala. No acusemos a los demás. Los hechos, quiero los hechos. Yo los diré, lo sé yo. Pero ¿qué? Ese hombre, Mesía, Ana, ¿qué pasó con ese hombre? Ana recogió sus fuerzas, atendió a la realidad, a lo que le preguntaban con intensidad, luchando con el confesor, batiéndose por su interés, que era ocultar lo más hondo de su pensamiento. Al fin, aquello no era el confesionario. Además, era caridad mentir, callar a lo menos o peor. Yo no le amo, fue lo primero que pudo decir después que consiguió dominarse. Yo no pensaba en su locura, pensaba en defender su secreto. Pero anoche, hoy, no sé a qué hora, qué hubo. Bailé con él, fue Quintanar, lo mandó Quintanar. Disculpas, no, Ana, eso no es confesar. Ana miró en torno, aquello no era la capilla, a Dios gracias. Este sofisma de hipócrita era en ella condoloso. Estaba segura de que un deber superior le mandaba mentir, decirle al magistral que ella estaba enamorada de Mesía, primero a su marido. Bailé con él porque quiso mi marido. Me hicieron beber, me sentí mal, estaba mareada, me desmayé y me llevaron a casa. El desmayo fue en los brazos de ese hombre, en brazos, en mí. Bien, así, lo oí yo. Oigámoslo todo. Quiere decirse bailando con él. Yo no me recuerdo, tal vez, infame. Fermín, por Dios, Fermín. Ana dio un paso atrás. Silencio, no hay que gritar, no hay que hacer espavientos. Yo no como a nadie. ¿A qué ese miedo? Doy yo espanto, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Yo? ¿Qué puedo? ¿Yo quién soy? ¿Yo? ¿Qué mando? Mi poder es espiritual y usted esta noche no cree en Dios. En mi Dios, Fermín, caridad. Sí, usted lo ha dicho y ese es el camino. Yo, sin Dios, no soy nada. Sin Dios puede usted ir a donde quiera, Ana. Esto se acabó. Estoy en ridículo. Vetusta entera se ríe de mí a carcajadas. Mesía me desprecia, me escupirá en cuanto me vea. El padre espiritual es un pobre diablo. Ah, pero ¿por quién soy? Miserable. Me insulta porque estoy preso. El magistral se sacudió dentro de la sotana como entre cadenas y descargó un puñetazo de Hércules sobre el testero del sofá. Después procuró recobrar la razón, se pasó las manos por la frente, requirió el manteo, buscó el sombrero de teja, se obstinó en callar, buscó a tientas la puerta y salió sin volver la cabeza.